Muy buenas tardes, noches aquí en España, Barcelona, y muy buenas y felices días o tardes, dependiendo del punto geográfico donde os encontréis. De nuevo, aquí con todos vosotros, agradecida de que estéis ahí. Hoy vamos a tener a un ser humano. Todos los que intento aportar en este canal son especiales. O como poco, para mí lo son, y creo que es importante poder aportarlo para que vosotros primero paséis un buen rato, después despertar vuestros sentires. Hoy decía, está con nosotros Mariano Menéndez. Él nos lo va a explicar más a fondo por los seguidores que no son de su comunidad, para que sepáis quién es. Es un ser humano muy especial. Él es escritor, ha publicado 15 libros, más de 300 artículos en temas de crecimiento personal y espiritual, y yo estoy esperando que me pida entrada para poder empezar este directo. Dice Mariano que el único maestro interno que tenemos es tu propio sentir. Me parece que está por aquí. Vamos a ver, ahí lo. Y ahora, esperando que conecte. Mariano, ¿estás por ahí? Por ahí estás. Querido. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Agradecida por aceptar mi invitación a estar con nosotros un ratito y a compartir sentires, esa juntura de sentires. Es un placer estar contigo. Muchísimas gracias por abrir este espacio. Un saludo muy grande a todas las personas que están viendo en directo y también a las personas que lo van a ver de manera diferida, y muy contento y gracias. Mariano, decía en la presentación que tú eres coach profesional, eres músico, eres autor de más de 15 libros y casi estás por ahí en los 300 artículos en temas de crecimiento personal y espiritual. Tienes una gran comunidad, tanto en YouTube como en Instagram, que te siguen, pero permíteme que, ya que te invito a mi casa, mi comunidad te conozca un poquito más. Explícanos quién es Mariano Menéndez. Bueno, Mariano Menéndez, hasta lo que yo sé, es una conciencia. Bueno, vamos de lo más profundo, es una esencia idéntica a la que es Isabel Martínez, idéntica, con una conciencia, y en este plano físico generó una personalidad que le apasiona transmitir ideas de conciencia a través de todos los medios posibles, ¿bien? A través de la escritura, a través de conferencias, a través de charlas, de talleres, de retiros, de sesiones individuales, de vídeos de YouTube también, o de Instagram, o de cualquier plataforma, ¿no? Cualquier plataforma.
Y aportando, cada día intento aportar a que conozcamos más nuestra mente, a que superemos los límites, a que transmutemos un sistema de pensamiento de miedo que comparte el mundo a través de diferentes pilares, como los medios de comunicación, como las películas, las series, los libros, el sistema formatorio para el mercado laboral, las familias. Soy cada vez más un convencido y este reciente libro que bueno, después lo vamos a conversar. En realidad sale ahora, pero se hizo en el 2021, fue como una potenciación que se hizo. Eh, con esta última publicación, yo pienso que lo plasmo mucho más, esto de querer transmutar el sistema o sea, compartir ideas para que se transmute ese sistema de pensamiento de miedo, que se genere mucho más amor propio, ¿bien? En una persona, y también que cada uno se descubra, se conozca mucho más y entre en contacto y entre en conexión con las ideas verdaderas o entre en conexión con la verdad, que a lo que yo llamo la verdad es a lo que esa inteligencia infinita que está detrás de todas las cosas y origina todo lo originado, tiene un sistema de pensamiento que nosotros podemos llevar hacia nuestra percepción, primero hacia nuestro sistema de pensamiento, luego hasta a nuestra percepción y luego a nuestra realidad, modificando así obviamente nuestras conductas, nuestras decisiones, nuestra vida en general, y todo esto desemboca en un estado de paz, en un estado de plenitud total, que obviamente, que claro que se puede llegar, eso a veces hay mucha duda sobre eso, pero claro que se puede llegar en este plano, en esta vida, y a eso es a lo que aporto, ¿no? Un poco eso es lo que hago. Así que gracias por permitirme Ma- mencionar. Mariano, ¿cuándo llegas a esto? ¿Cómo entras en este mundo de la espiritualidad a encontrar esa paz? Porque me imagino, creo, que, o más que creer, pienso, que has tenido que pasar por una gran oscuridad para llegar a esta luz, ¿no? No tanto, no tanto. Yo siempre lo digo, es verdad que mucha gente ingresa a estas ideas luego de quizás de una depresión fulminante, o luego de una ruptura económica, o luego de una enfermedad, o luego de una pérdida de un ser querido, una pérdida de un hijo. Y se ingresa porque claro, se tiene un sufrimiento muy fuerte, que ese sufrimiento muy fuerte, como no nacimos para sufrir, gran mayoría de personas, y en lo que llamamos la edad, en edad mediana o adulta, ingresa en las ideas de conciencia, ¿no? En mi caso, sí es verdad que tuve un episodio a los 21, 22 años, por ahí, tuve algunos ataques de pánico, una especie de ansiedad, una crisis de ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizada, que vendría a ser algo muy leve, por eso te digo, no es que tuve ni una enfermedad muy grave, ni nada, vendría a ser algo muy leve, pero más allá de que haya sido algo leve, es decir, combinado con una hipocondría, ¿no? Entonces voy al médico y le digo, sí, bueno, tengo esto, esto y esto, siento como hormigueos, eh, o en ciertos momentos como que me paralizo, siento algún ataque, bueno, en ese momento no sabía que eran ataques de pánico, como que sentía taquicardia y miedo, ¿no? Miedo, porque claro, el pánico es el miedo al miedo. Entonces ahí yo hoy lo interpreto como que en ese momento, claro, a través de estar con un sistema de pensamiento de miedo, mi cuerpo afortunadamente fue una bendición que mi cuerpo empieza a producir síntomas como señales de alarma
que me hicieron dar cuenta que no estaba pensando correctamente en términos vinculados con la conciencia de unidad, en términos del amor, ¿no? En términos de las ideas verdaderas, ¿bien? Es como que estaba generando sufrimiento y el cuerpo empezó a hacer sintomatología. Entonces, sí es verdad que, bueno, cuando a mí me dijeron la palabra ansiedad, ahí, bueno, se abrió una gran puerta, porque dije, claro, ¿qué vendría a ser la ansiedad? Bueno, ahí primero empecé con libros de psicología, luego el famoso libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, cursos y conferencias de inteligencia emocional, seguía mucho a personas que hablaban de inteligencia emocional, de cómo gestionar las emociones. Esto hablo aproximadamente en los 2000, ¿no? Hará unos 20 y pico de años, ¿no? 2002, 2003, 2004, 2005, por ahí. Entonces, a raíz de eso, claro, luego también llega a mí un libro del sistema de enseñanzas El Cuarto Camino, de Gurdjieff, un libro muy rico, y que explicaba muy bien muchas cosas y abrió las puertas para otros libros, como puede ser El Kybalión, como puede ser también todos los autores del Nuevo Pensamiento, es decir, la escuela del Nuevo Pensamiento que surgió en Estados Unidos a finales del 1800 y luego culminó creo que en 1950, 1970, con gran cantidad de autores muy ricos, o sea, en el sentido de muy profundos, que hablaban de la manifestación de realidad y cocreación a través de la mente subconsciente. Eso me marcó mucho también. He leído 30, 40 autores que muchos son muy conocidos, otros no tanto. Conocerás, no sé, Louise Hay, Wayne Dyer, Rhonda Byrne con El Secreto, que fueron los últimos. Pero antes estaba quizás Neville Goddard, Napoleón Hill, infinidad de autores que cada uno se dedicaba a la manifestación. Algunos hablaban muchos de riqueza, otros de abundancia. Entonces, el Nuevo Pensamiento sí que fue un sistema, una escuela, una, sí, una serie de libros que iban en la misma línea, que gracias a haber también leído mucho sobre el Cuarto Camino, me enseñó, sí, me ayudó a poder interpretar todos esos libros de cómo potenciar el poder creador de la mente y su impacto en la realidad. Y luego de unos años, luego llega el curso de milagros, ¿bien? El curso de milagros llega la no dualidad, ¿bien? La no dualidad llega a mi vida y con el curso de milagros, que marcó un antes y un después, que al principio me lo había comprado, no le había prestado mucha atención porque no era mi momento, pero luego cuando llegué a España en el 2017, tenía el tiempo y las condiciones como para poder dedicarme a hacer el libro de ejercicios de una manera muy disciplinada y de una manera muy profunda y con mucha atención y con muchas ganas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esto fue en el 2017, el curso de milagros me ayudó a plasmar en mi vida, a plasmar en mi realidad, a plasmar en la vida cotidiana todo lo que yo venía estudiando, ¿bien? Y por eso cambió mucho mi percepción, porque logré en la percepción tener un sistema de pensamiento más libre, es decir, desprogramado, desprogramarme de la cultura, desprogramarme de de todas las ideas que había absorbido, aceptar las cosas tal y como son, ser mucho más tolerante con la realidad, darme cuenta que no soy un cuerpo, bueno, infinidad de ideas que están en el libro de ejercicios del curso de milagros, y eso me dio la motivación como para, claro, al haber conocido a nivel teórico muchísima información, luego de pasar de sistemas de enseñanzas y después aplicarlo en la misma vida, uno cuando tiene algo bueno, algo que le hizo muy bien, lo quiere compartir. Y por eso a partir del 2017, ahí es que empiezo a escribir artículos, los artículos que tú nombraste, que luego se transformaron en libros, luego podcast, luego el canal de YouTube, y luego los libros que surgieron y todo lo que surgió.
tuvo mucho que ver la motivación que yo tenía de haber modificado una percepción y haber logrado, qué sé yo, una realidad sencilla, tranquila, una vida plena, placentera, y querer también que todo ser humano llegue a eso. Entonces, doy mi granito de arena con todas las cosas que vengo compartiendo y espero aportar con algo. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Muchísimo, responde muchísimo. Mariano, ¿qué es el miedo? El miedo es, yo lo veo como un, o sea, el miedo puede ser un miedo imaginario o un miedo real. Eso es lo que está en los libros de psicología, ¿bien? Pero yo lo veo al miedo como un gran sistema de pensamiento, ¿bien? Un gran sistema de pensamiento que por eso se llama el sistema de pensamiento del miedo y que es contrario al sistema de pensamiento del amor, ¿no? El miedo se origina desde un pensamiento de carencia, ¿bien? Es decir, ese gran sistema de pensamiento comienza con la carencia, comienza con no sentirse digno, comienza con sentirse poca cosa, comienza con pensar que algo falta, que las cosas faltan, que las cosas se pierden, ¿bien? Entonces, eso, y además de sentirse poca cosa, obviamente después la persona se empieza a sentir como vulnerable, ¿no? Y entonces como se empieza a sentir vulnerable, empieza a creer en el daño, a creer que la persona puede ser herida, ¿bien? Entonces ahí ya empiezan muchas derivaciones, muchas ideas derivadas, muchos atributos falsos, porque después también, entre la dualidad del bien y el mal, cuando una persona se siente poca cosa o que puede ser herida, dice, estoy en una posición que está mal. No, no es que no estoy en una posición correcta, estoy en una posición que está mal. Entonces también ahí a la persona le empieza a agarrar sentimientos de culpa por estar en una posición donde, claro, que está mal, porque empieza a evitar eso. Y dice, no, quiero, en realidad uno sabe en el fondo que es perfecto, que es una conciencia, pero empiezan como pequeñas ideas que se van magnificando. Incluso también en ese sistema de pensamiento del mío también está la idea de tiempo falso, es decir, el tiempo falso se compone de los intervalos de tiempos inexistentes, como pasado y futuro, ¿bien? Entonces, ahí también la persona empieza a pensar o a preocuparse por lo que nunca ocurrió, por cosas que no ocurrieron, o a tener nostalgia por el pasado. La culpa, la carencia, la pérdida, la idea de daño, y se hace como todo como un gran cóctel. El egoísmo, ¿no? La idea del sábese quien pueda, y no ser altruistas, no ser generosos con los demás. Entonces se hace como un cóctel explosivo, se hace como un cóctel destructivo que genera en la mente una sensación de insuficiencia constante, ¿bien? Y luego también esto sigue, porque empieza el victimismo, empieza la queja, porque la persona piensa que la realidad está fuera y que esa realidad que está fuera empieza a exigirle a la realidad y a enfadarse con la realidad, porque desde el sistema de pensamiento de separación o de la conciencia de separación, empieza a exigir a la fuera, es decir, mi situación es así no sé, por mi familia, por los políticos, por las empresas, por el sistema y por no sé quién, ¿bien? Y claro, la persona ahí no adopta la responsabilidad, no asume la responsabilidad de que todo surge de su propia mente. Entonces ahí, por eso se llama, eh, empieza a tener la persona como una realidad ilusoria, porque está engañado. Eso es como una trampa psicológica. Afuera en realidad no hay nada.
En realidad la realidad se manifiesta a través de los propios pensamientos. Lo que nosotros estamos viendo son nuestros pensamientos materializados. Pero claro, la queja, el victimismo, todas cosas que surgen desde el sistema de pensamiento de separación, y luego la negatividad, el drama, el catastrofismo, y obviamente eso que empezó, ese gran sistema de pensamiento que empezó con la sensación de carencia, ¿bien? Y con estar separados de nuestra conciencia, estar desconectados de nuestra conciencia, de creernos que somos una mente programada, ¿bien? Que aparte, otra cosa, la sociedad programa para el miedo, o sea, entrena para el miedo, no entrena para el amor, Pero ¿bien? fíjate una cosa, Mariano, déjame que te interrumpa un momentito, te hago un paréntesis. Y Sí. tú me dices, mira, yo creo que el miedo, y yo lo siento porque el que diga que no tiene miedo, permíteme que yo lo ponga en duda, porque somos seres humanos, ¿vale? Y miedo lo percibimos todos. El que diga que no, ese no se ha encontrado a sí mismo. Pero fíjate que tú has dicho el miedo real al principio o el miedo imaginario. Y yo te diría, no sé si tú estás de acuerdo con esta reflexión, que el miedo, cada uno con el suyo, siempre es imaginario, aunque nos parezca real, porque el miedo es lo que construimos con nuestras carencias y nuestras creencias limitantes. Tú puedes tener miedo a algo que a mí no me produzca miedo. Y yo puedo tener miedo a algo que a ti no te lo produzca. Por lo tanto, el miedo, siendo real, porque es lo que percibimos, es imaginario, porque es lo que creamos en base a nuestras creencias limitantes. ¿Tú estás de acuerdo con esta reflexión? Sí, sí, claro, claro que estoy de acuerdo, Isabel, porque, claro, esto de la diferencia entre real e imaginario es una diferencia que la hace la psicología, ¿bien? Entonces, ¿te acordás que yo te mencioné que comencé con los libros de la psicología? Entonces, la psicología hacía esa diferencia entre, sí, bueno, el miedo por algo que no está y tengo miedo de que pase, ¿no? Por ejemplo, el miedo a la muerte. O el miedo de que quizás estoy aquí en mi casa y entran a robar y me apunta un ladrón con el arma. Eso para la psicología sería real, ¿no? Porque te sucede con algo de la realidad. Y el otro sería imaginario porque no está. Claro, pero en lo profundo, por eso en mi caso comencé con temas de la psicología, pero sentía como que quería ir más allá, quería ir más allá. Claro, luego descubro todo el sistema de pensamiento y después uno se da cuenta que eso es todo irreal, porque eso surge de el pensamiento originario de carencia que al tener la carencia instalada en la percepción, bien, primero en el sistema de pensamiento y luego en la percepción, la persona empieza a manifestar realidad temerosa, que claro, la psicología eso lo considera como real, pero el pensamiento originario es irreal, porque lo único que existe es el amor y lo único que existe es la abundancia y no existe la carencia, ¿bien? Entonces, todo miedo es irreal, desde el punto de vista más profundo y sí, todo miedo es irreal. ¿Tenemos capacidad de cambiar nuestra vida? Sí, sí que tenemos capacidad de cambiar nuestra vida, pero el cambio de vida es una consecuencia, ¿bien? El cambio de vida es una consecuencia de la modificación del sistema de pensamiento. Pero primeramente, obviamente que primeramente se tiene que generar una especie de sufrimiento. ¿Para qué? Para que la persona necesite un cierto cambio. Porque si no,
como lo he mencionado al principio, en mi caso, sí, tuve una ansiedad y yo al ser una persona muy curiosa, empecé a ver qué era eso de ansiedad, luego las emociones, luego la diferencia entre emociones positivas, negativas, es decir, las del amor, las del miedo, y después todo el gran sistema de pensamiento de miedo. Entonces, primeramente la persona tiene que sentir, o en líneas generales sucede de esta manera, Isabel. Se siente como una especie de alerta, de alarma, de que se está ubicado en el sistema de pensamiento falso y se está manifestando una realidad que fabrica sufrimiento. Fabrica sufrimiento. Entonces, desde ahí, la persona va a buscar un cambio. Pero ese cambio es muy importante mencionar que primeramente nace en el interior, nace en la mente, nace en los propios pensamientos. A veces muchas personas buscan el cambio de, bueno, voy a cambiar algo externo. Bueno, quiero cambiar mi vida. Bueno, me voy a vivir a Egipto. Si tú te vas a vivir a Egipto y voy a trabajar en Egipto, perfecto. Te vas a trabajar a Egipto y vas a vivir en Egipto y va a cambiar tu realidad, ¿no? Va a cambiar un aspecto de tu realidad, va a cambiar en el espacio, ¿bien? Lo vas a ver diferente. Pero luego vas a ver que van a empezar a suceder las mismas situaciones que cuando estabas en el anterior lugar antes de irte a Egipto, suponte en España, ¿bien? Van a empezar a suceder las mismas situaciones. ¿Por qué? Porque que generan sufrimiento. ¿Por qué? Porque no se modificó el planteamiento inicial. Es decir, si una persona no desinstala todo lo que tiene que ver con la carencia, por ejemplo, que es lo principal, la culpa, los juicios duales de bien, mal, dentro, fuera, bonito, feo, no sé, los juicios duales, mejor o peor, todos los juicios duales para enjuiciar una realidad que no está hecha para ser enjuiciada. La idea de daño, la idea de conformismo, control de la realidad, frustración, no sé, todas emociones que van surgiendo a raíz del sistema de pensamiento de miedo, vaya a donde vaya en el espacio físico, va a sentir lo mismo. Es como que si una persona, por ejemplo, va al paraíso y si en el paraíso empieza a querer cambiar la realidad, modificar la realidad, empieza a quejarse, por más que esté en el paraíso, si no hay un cambio inicial en el sistema de pensamiento, es decir, un cambio profundo, interno, en la programación de la mente, eh, el cambio externo no tiene mucho sentido porque la plenitud que la persona busca no se va a manifestar del todo. Claro, porque para cambiar esa realidad que tenemos cada uno externa, primero tenemos que hacer una autolimpieza nosotros interna, porque es como el que tiene una habitación con humedad en el techo y encima le pone una capa de pintura. Exacto. La verás bonita una temporada, pero luego volverá a salir la humedad, porque lo que hay que hacer es rascar, dejar que se seque, limpiar y entonces la pintura quedará. Mira, Mariano, yo te voy a proponer un juego, ¿vale? He estado mirando tu libro, que no me ha llegado, pero que he buscado contenido por otro lado. Lo veo muy interesante, el arte de sanar la mente, porque todos necesitamos sanar la mente. Todos necesitamos despertar sentires en esa mente. Y entonces, si te parece, vamos a ver los titulares de cada capítulo y tú me vas a hacer una síntesis breve de un input o un titular que le vas a poner a cada capítulo. Vale. Empezamos con el primero, que es: el único maestro interno es tu sentir. El titular para ese capítulo sería que el sentir es nuestra guía interna
y que no se puede falsear. Por eso el sentir es auténtico. Hay que escucharnos, ¿verdad? Porque esto que llamamos intuición, hay que escucharnos, porque cuántas veces, yo que tengo ya unas cuantas décadas en mi espalda de vida, te das cuenta que si me hubiera escuchado, si hubiera hecho caso de esa intuición que decías, no, no, porque todo el mundo no lo ve de otra manera, no, las cosas hubieran ido de otra manera. Entonces, llega un momento que tienes que la conciencia, cuando llega un tipo de despertar, ni más ni menos que otros seres humanos, que no estamos en plano ni superior ni inferior, sino en diferente, te das cuenta que conscientemente, si te escuchas y si te analizas tu sentir y haces caso de eso, ese es el maestro que llevamos todos nosotros. Exactamente, exactamente. Y también para escucharse, como tú mencionas, esto de aprender a escucharse, primeramente también hay que limpiar la mente, porque hay que limpiar los pensamientos y hay que observar los pensamientos, ¿bien? Porque a veces se valora mucho más el sentir, pero el sentir tiene su base en los pensamientos, ¿bien? En lo que llamamos el centro intelectual, donde están los pensamientos. Luego se transforman en sentimientos. Entonces a veces uno se escucha y le vienen sentimientos de angustia, ¿no? Y le vienen sentimientos de bronca, y le vienen sentimientos de ira. ¿Por qué? Porque en su pensamiento está la interpretación errónea, porque se hace una interpretación desde el sistema de pensamiento falso, ¿bien? Y eso es lo que, de la mano del perdón, se tiene que sanar para que la persona luego se sienta y no sienta más esa angustia, esa bronca, que son como estímulos automáticos vinculados con significados erróneos en el propio sistema de pensamiento. No sé si está claro, Está clarísimo. si estoy claro. Yo lo veo clarísimo y creo que nuestros amigos que están ahí también. Fíjate que el input que le damos a ese pensamiento que genera un sentimiento es un pensamiento que nos aborda precisamente por nuestras creencias, por lo que nos han inculcado, por el ego, ese ego que no nos permite, y no nos damos cuenta que está en el otro ser humano lo que te está diciendo, lo que te está avasallando, lo que te está humillando o lo que te está insultando. Está en el otro lado, nada tiene que ver con nosotros. Y en nosotros, precisamente porque el ego se cruza ahí, es cuando nos genera ese pensamiento y de ahí el sentimiento equivocado. Vamos al capítulo 2. Recibir con paz. La paz es el poder más importante que tenemos. Por eso también el libro menciona, el subtítulo es claves para alcanzar un estado de paz total. ¿Bien? Entonces, el titular sería invitar a descubrir cómo se alcanza ese poder de percibir con paz. Que es lo mismo que habla, o sea, que es una consecuencia de lo anterior. En base a esa limpieza, en base a esa intuición y a ese escucharnos, podemos llegar a diluir ese miedo y encontrar esa paz. Que por otro lado te voy a decir, somos seres humanos y yo creo que no es eterno, sino que somos como una montaña rusa. O sea, hay momentos que lo tienes muy claro, hay momentos que no lo tienes tan claro,
Hay claro. momentos que has de desaparecer porque todo te abruma y hay momentos o estancias en los cuales dices, ahora sí que he encontrado la paz. Y cuando has encontrado la paz, por lo que sea, te vienen inputs del exterior y sigues aprendiendo Ujú, y vuelves a subirte en esa montaña rusa. sí. Las ideas generadoras de vejez. ¿Qué es eso? Como segura, bueno, yo llegué a la conclusión desde mi discernimiento y después lo he compartido y muchas personas también estuvieron, no solo que estuvieron de acuerdo, sino que también esto lo tienen experimentado y vivenciado, de que la vejez es, o sea, se produce a través de una creencia, ¿bien? Es decir, Dolor en las como, articulaciones también, ¿eh? Vamos a darle un toque de humor. sí, Es, sí, pero es todo, todo. realidad, dolor en las articulaciones. Y porque seguramente estará la creencia en el deterioro, y como está la creencia en el deterioro insertada en la humanidad, el ser humano empezó a pensar con deterioro y su cuerpo empezó a deteriorarse, por creer en el deterioro y por manifestar una realidad de deterioro que viene desde la carencia, ¿bien? Es decir, la creencia en la pérdida está arraigada en el mundo. Entonces la persona, desde la creencia en la pérdida, no solamente que cree que puede perder cosas, objetos o seres queridos, sino también piensa que puede llegar a perder la salud, que Claro, puede llegar piensa a que perder la cuando se hace juventud. mayor se pierde la salud y entonces eso genera Claro. la pérdida de salud. Claro, y Isabel, se hace mayor. El mencionar se hace mayor, también ahí está el pensamiento de tiempo, el pensamiento de tiempo falso, que, como tú bien sabes, la teoría de tiempo eh, es una teoría que es un buen recurso para unirnos, para coincidir, pero la incorporamos a nuestra personalidad. Es decir, nos empezamos a experimentar como seres humanos dentro de un tiempo. Y entonces ahí está el apego al tiempo y pensamos que tenemos una determinada edad y que vamos avanzando en edad y que incluso llegan los 65 años y el sistema nos manda a casa a ver Telecinco, ¿no? O algún programa de Chimentos de la tarde y nos dicen que somos inútiles, ¿bien? Después de los 65 años. Y todo eso, obviamente, el libro en el capítulo de la causa de la vejez está en tus pensamientos y el agregado de las 8 ideas generadoras de vejez, más las afirmaciones, que tanto el capítulo de la causa de la vejez está en tus pensamientos, como las 8 ideas generadoras de vejez, creo que tienen afirmaciones, ¿bien? No estoy seguro ahora, pero todo ese agregado intenta desterrar la idea de tiempo falso y la idea de que la vejez tiene existencia, ¿bien? Que en Fíjate realidad... que que yo cumplo este próximo mes 66. 66. Mira. Imagínate la lucha mental que llevo yo con eso. Claro. Yo estoy por cumplir 40. Bueno, eso, ahí estamos. Eso, como decían aquí, eres un yogurín. Espero que no me agarre la crisis de los 40. No, no te va a agarrar. Escucha una cosa, ¿cómo se vive sin edad? Explícamelo. Desapegándonos de la idea de tiempo, primero y principal. Es decir, no pensarnos como una edad, sino pensarnos como una conciencia que no nació ni murió, es decir, está fuera del tiempo como nuestro ser. No nació ni murió. No, obviamente que, claro, en nuestra programación se nos programaron las horas, los minutos, los segundos, los días, las Los semanas, los meses, cumpleaños, los los 15 años, años, las fechas no solo de cumpleaños, sino de todo, también todo. las fechas culturales, ¿no? Que nos remontan al pasado.
el día de la bandera, el día de que tal prócer hizo tal o cual cosa que pasó hace 800 años. Hay mucha reivindicación del pasado, ¿no? Bueno, sin edad, descreyendo totalmente la idea de tiempo y que, claro, ver nuestra programación y nuestros pensamientos de tiempo que tenemos. Por ejemplo, si nosotros decimos tal o cual cosa, no, eso lo hacen los jóvenes, no los adultos. ¿Bien? Entonces nosotros nos empezamos como a segmentar en grupos de edades, ancianos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, cuando en realidad sería, eh, sería toda una ilusión, o sea, desprogramándonos de todo eso que obviamente ahí mencionan. ¿Por qué mencionas la crisis de los 40? ¿No es una programación también? Claro, estaba haciendo una ironía, Claro. una broma, porque evidentemente yo vivo fuera de la edad de hace tiempo, sin embargo, soy consciente de la edad, es decir, a lo que voy. A mí no me interesa la hora, pero soy consciente de que hoy con Isabel quedamos a las 8, ¿bien? Entonces, A las 9, querido, a a las las 9, 9. perdón, a las 9. Que ya tengo con esto del libro, tengo tantas entrevistas que ya me pierdo en el horario. Entonces, sí, quedamos a las 9, esto seguramente durará un tiempo, todo bien, pero el tema es que no se nos vaya a nuestra mente y nos empecemos a pensar como que tenemos una edad, como que estamos en el tiempo, como que existe realmente un 2024 y pasamos al 2025 y en el 2050 seguramente no vamos a estar y estar apegados a las fechas nos hace sufrir. ¿Por qué? Porque nos ingresa en el mundo de principios y finales, cuando en realidad el tiempo es esférico, todo está compactado para vivirse en un eterno presente. Pasado, presente y futuro está hecho para ser vivido ahora. Solamente existe el ahora, solamente existe el presente. Y claro, con ideas de pasado y con ideas de futuro y con ideas de tiempo y con ideas de edad, ¿no? Sufrimos. Fíjate que yo uno de los pensamientos que me hacen recapacitar, no ahora, hace años, yo nací en el año 58 y cuando ves reportajes y ves cosas de historia del año 50, te explican del año 40 y tantos, del 1800, automáticamente piensas y dices, ¿dónde estaba yo? Porque fíjate, todo funcionaba y yo no estaba aquí. ¿Y dónde estaba? Tampoco lo recuerdo como que estaba mal, porque no sé dónde era. Claro. Y eso, en cierto modo, te da como una sensación de paz, ¿sabes? Sí. El decir, bueno, a lo mejor yo estaba en el 1800 haciendo otras cosas, pero no me acuerdo. Pero el mundo seguía. ¿Y yo dónde estaba? Al principio Muy buena reflexión. te puede generar una angustia, te puede generar una angustia, pero si se desmenuza, te da una paz. Vamos a que la evolución del alma. El proceso evolutivo del alma. Bueno, tiene mucho que ver con lo que estabas mencionando antes, con lo que mencionabas antes de, claro, ¿dónde estaba antes, no? De, por ejemplo, yo, ¿dónde estaba antes de 1984? Bien. El proceso evolutivo del alma, ese capítulo, menciona algo que es muy real, de que no solamente tenemos una vida, sino que también nuestra alma va evolucionando, el proceso álmico espiritual que va evolucionando, lo hace a través de una sucesión de vidas, ¿no? A través del proceso de reencarnación, ¿no? Entonces, esa idea que fue oculta en algún momento, ¿bien? Sobre todo a raíz de- del Imperio Romano, ¿no? Donde la Iglesia empezó a manipular los conocimientos que se emitían a la población,
Antes estaba la escuela en Atenas, había una escuela holística donde se enseñaban muchísimas cosas, donde se interconectaba tanto espiritualidad, conciencia, ¿bien? Todo eso obviamente quedó destruido por el Imperio Romano y la iglesia empezó a manipular los conocimientos y lo que es la reencarnación lo han ocultado. Entonces el libro, en ese capítulo, por supuesto no profundiza, porque no es un libro vinculado con el tema de la reencarnación, el tránsito y la vida después de la vida y todo eso, aunque me encantaría hacer un libro vinculado con eso, pero intenta hacer que se tome una noción de dónde venimos, ¿bien? Más allá de que ahora somos, construimos un cuerpo, nuestra conciencia, nuestra alma encarnó en un cuerpo, nuestra mente, y estamos aquí en esta Matrix, en esta 3D, en este plano físico, obviamente somos una pequeña gota de un gigantesco océano, ¿bien? Y con eso lo resumo todo. Perfecto. ¿Cuál es la percepción verdadera? La percepción verdadera es aquella que se gesta a raíz de incorporar en nuestra mente, en nuestro sistema de pensamiento, los pilares del amor, los pilares de la conciencia, los pilares de la verdad. Por ejemplo, que no hay tiempo, que no hay espacio, que todo es decir, se cancelan los juicios duales, todo es. ¿Bien? No es ni blanco ni negro, ni bonito ni feo, todo es. Entonces, esa percepción empieza a aceptarlo todo y a fluir con la realidad, a disfrutar la vida, a saber que no existe la carencia, que es toda abundancia, que no existe la pérdida, que no existe la culpa. En fin, todo eso se va a la percepción. Y eso se llama de muchas maneras, percepción verdadera, percepción crística, percepción también, percepción real, ¿bien? Mente recta, en fin, todo eso. Ver como el amor ve también, si queremos decirlo así más, no sé, más, de manera más romántica. Pero todo hace referencia a lo mismo, ¿no? ¿Qué es la energía? A ver, vivir, perdona, seguir aprendiendo, pero tú dices en tu capítulo 9, vivir lo aprendido. Y yo digo, Sí. seguir aprendiendo, porque vivir lo vivido es una experiencia de vida para que uno sea más feliz. Sí. El vivir lo aprendido, el capítulo de vivir lo aprendido, en ese momento yo estaba pensando que el aprender los pilares de la conciencia o los pilares del amor, aprenderlos, es decir, tomar conocimiento e incorporarlos al sistema de pensamiento, eso es muy simple. Y eso empieza y termina, ¿bien? Como el médico que va a la universidad y en un momento se recibe, o el ingeniero o el psicólogo va a la universidad y en un momento se recibe. Nosotros, el sistema de pensamiento verdadero está en muchos sistemas de enseñanzas, o si no también la vida misma, desde ahí lo podemos aprender, o si no, conceptualmente lo podemos aprender muy fácil. Pero luego empieza, que más que un aprendizaje es una toma de conciencia, porque no es algo que está fuera y se aprende, es una toma de conciencia, es un darse cuenta, uno se da cuenta, ¿bien? Y luego empieza una segunda etapa, que es así, dura para siempre y dura eternamente, que es manifestar ese sistema de pensamiento en la tierra, o sea, traer el cielo a la tierra, ¿bien? Entonces, eso es el vivir lo aprendido. Y vivir lo aprendido es eterno, pero el aprendizaje es muy simple y tiene inicio y tiene fin. Eso es lo que un poco menciona el capítulo. Bien,
Percepción, o sea, descubres, conoces. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Descubres, conoces. Sí. Ah, la diferencia, ya sé cuál es el capítulo. La diferencia entre el conocerse y el descubrirse. El conocerse tiene rasgos de pasado, ¿bien? Es decir, te habrá sucedido a ti seguramente, Isabel, que quizás en algún momento tú pensabas conocerte y tuviste una situación donde reaccionaste de una manera que no era la habitual en base a lo que tú conoces de ti. No sé si te habrá sucedido. Me ha sucedido. Bien. A los Entonces, 50 años la vida me sorprendió absolutamente. claro, entonces, exactamente, uno pensaba que se conocía, pero luego las condiciones de la vida hicieron que la persona, eso que conocía, ¿no? Que era una programación, a la hora de aplicarlo en la realidad, quizás actuó de una manera que no iba en concordancia con lo que conocía. Entonces, claro, yo reflexioné mucho sobre eso. ¿Por qué sucede eso? Porque, claro, obviamente te pregunté y sabía que, como a todas las personas que se lo pregunto, porque a mí me ha pasado y a todas las personas que se lo pregunto, esto le sucede a todo el mundo. ¿Por qué? Entonces es evidente que cuando uno se conoce y piensa que se conoce, justamente la vida le brinda unas condiciones para que se dé cuenta que en realidad no conoce nada, no conoce nada de su persona. ¿Por qué? Porque el presente siempre es nuevo. El presente siempre es nuevo. Entonces, lo que sucede es que nosotros cuando nos pensamos conocer, vamos con un set de ideas pasadas, ¿bien? Pasadas al presente, ¿bien? Entonces, claro, y siempre nos sorprende, ¿por qué? Porque el presente siempre es nuevo, ¿bien? Entonces, yo empecé a pensar que el descubrirse a cada instante, va más alineado con vivir el tiempo presente. Entonces, el capítulo ese propone ir a la realidad, a descubrirse, no pensando que ya se conoce la persona, ¿bien? Sino más bien apostar por el descubrirse. Fíjate que para descubrirse, uno principalmente, o una, principalmente ha de aceptarse. Exacto. Ha de reconocerse y ha de aceptarse. Hasta aquello que menos te gusta de ti, tienes que abrazarlo, reconocerlo y aceptarlo. Entonces es cuando te puedes llegar a descubrir. Porque si no te reconoces en la aceptación de tu verdad, que a lo mejor es una verdad que incomoda a otros o es una verdad que nadie espera de ti, pero es tu verdad. Si tú la reconoces, ahí es donde empieza la verdad de tu vida. Sí, la vida me sorprendió a los 50 años y me volvió a sorprender a los 60. Y benditas sorpresas las que viví. Y espero que la vida, porque el tiempo es relativo, me siga sorprendiendo. Y a ser posible, gratamente. Vamos allá. Percepción falsa equivale a sufrimiento. Sí, sí, porque la percepción falsa vendría a ser, obviamente es el contrario a la percepción verdadera, ¿no? Y es esa que se genera en base a los atributos falsos de la mente. Según el modelo que tengo desarrollado y que comparto a nivel presencial, en retiros y en talleres,
ese sistema de pensamiento falso tendría 24 componentes. ¿Bien? Claro, contener alguno de esos componentes, no hace falta que se tengan los 24, ¿bien? Contener alguno de esos componentes y principalmente los que están en los más puros en el modelo que he compartido, los más puros son porque hay muchos que son derivados, ¿no? Por ejemplo, la culpa, hay que agregarle el pasado, hay que agregarle la idea de bien y mal, hay que agregarle la idea de dentro fuera, entonces tiene muchos derivados. Pero la creencia en el tiempo, la creencia en la culpa, la creencia en la carencia, en el daño, son como los principales y los más puros. Entonces, esa percepción falsa, ¿cómo nos damos cuenta que estamos percibiendo la realidad a través de esa percepción falsa? El sufrimiento. Bien, eso es lo que nos hace dar cuenta que estamos percibiendo falsamente. Entonces, por eso ese capítulo que explica un poco todo esto con más detalle y mejor, habla de que la percepción falsa es igual al sufrimiento, es un derivado del sufrimiento. Bueno, yo he querido dar unas pinceladas del índice de tu libro, que hay otro apartado de tiempo, de emociones, de carencia y personalidad, pero en sí un poquito ya lo hemos hablado en general. Entonces sí que te diría que dices que en práctica hay 27 acciones que realizan personas que se aman a sí mismas. Yo te diría, ¿me das 3 tips? Sí, eso está en la parte práctica, las 27 acciones de las personas que se aman a sí mismas, y una que siempre recomiendo y que tienen las personas que se aman a sí mismas, es la de estar a solas con sus propios pensamientos. Bien, las personas que se aman a sí mismas gustan de estar a solas con sus propios pensamientos. Bien, y alguien diría, no, bueno, a todo el mundo le gusta estar a solas con sus propios pensamientos. Y la verdad es que no, yo preguntando, porque esto tiene que ver con una charla que hice en algún momento, un video de YouTube que agregué, ¿bien? Es decir, que lo hice y después al tener buena repercusión y buenas visualizaciones, luego lo transcribí y lo puse en el libro. Y preguntando a alumnos en sesiones o a personas en los cursos, en los retiros, pregunto y es un poco impactante la cantidad de personas a las que no les gusta estar a solas con sus propios pensamientos. Claro. ¿Por qué? Porque tienen pensamientos de negatividad, tienen pensamientos de drama, tienen pensamientos de catástrofe, tienen pensamientos de futuro y de miedo al futuro, tienen pensamientos también, en casos más extremos, de suicidios, de desmotivación, de frustración. Entonces, lo que se trata de hacer en esos casos es buscar una persona fuera, ¿no? Entonces, para estar todo el tiempo con una persona, y ahí es donde se dan también las relaciones de dependencia, porque la persona no le gusta estar a solas con sus propios pensamientos, entonces empieza a ocupar tiempo con otra persona, entonces empieza a utilizar a otra persona para no estar con sus propios pensamientos, ¿bien? Entonces, ese es un tip de desamor, cuando no se puede estar a solas con los pensamientos. Segundo tip, diría que las personas que se aman a sí mismas, en líneas generales, no tienen un pensamiento crítico para sí mismos, ¿bien? Es decir, ¿qué es un pensamiento crítico? Es emitir un pensamiento negativo para sí mismo, ¿bien? Entonces, por supuesto, esto no lo tienen ni para sí mismos ni para los demás, ¿bien? Porque claro, la crítica, que es emitir un pensamiento negativo, es un juicio, ¿bien? Entonces, obviamente, el sistema de pensamiento verdadero, los juicios los cancela. Es decir, ya se percibe la realidad sin juicio. Entonces, es muy
muy característico, de una señal muy característica, un síntoma de amor propio, el no criticarse a sí mismo. También otras cosas, otra cosa que hacen las personas que se aman a sí mismas es que se elogian y que se apoyan, ¿bien? Es decir, que se saben automotivar, ¿bien? Se saben automotivar y, y que tienen como una especie de buena predisposición a vivir las situaciones, ¿bien? Y eso tiene mucho que ver con el amor propio, porque eso impacta mucho también en cómo la persona luego va a vivir las situaciones. No es lo mismo una persona que no se elogia, no se apoya, piensa que todo va a ir mal, piensa que tiene pensamientos de negatividad, de catástrofe, de drama, y va a vivir una situación X, la que sea, de la vida cotidiana. Entonces va con otra actitud. Entonces, eso es un síntoma del autoboicot, autocastigo, que es también la falta de amor propio. Entonces, todo es, bueno, y obviamente siguen algunas más prácticas, ¿no? Y esta guía práctica con tips, hay algunos más, pero en líneas generales el componente de amor propio es algo que te agradezco que lo señales, porque es algo que agregué en esta nueva edición 2024, porque lo vi muy interesante y queda eh, como que complementa muy bien el libro, porque además de que se habla de del sistema de pensamiento verdadero y la transmutación del falso al verdadero, es decir, pasar del miedo al amor, es muy importante también no descuidar el tema del amor propio, el amarse a sí mismos para poder también amar a los demás, ¿bien? Y constituir también, si se quiere, relaciones sanas, ¿bien? Fíjate que yo siempre he creído, creo, pienso, opino, Ujú. que hay que ser muy valiente para atreverse a estar con uno mismo. Porque todo lo que busques del exterior para que te haga ruido, para que te distraiga de ese trabajo interno y espiritual de estar contigo, todo Ajá. eso, pues es eso, ruido y es un engaño. Ujú. Y opino como tú que hay que ser muy valiente para, para atreverse a estar ahí. Y estando ahí nos volvemos mucho más exigentes con quien permitimos que nos acompañe. Y llevamos una hora de directo, queridísimo Mariano. No sé si se Sí. te ha hecho largo, si se te ha hecho No, corto. muy corto. Yo invito a todos aquellos que nos escuchan, que nos ven, que nos verán en diferido, si les resuena lo que se ha dicho aquí, pues lo tienen mucho más ampliado en este último libro que has sacado del arte de sanar la mente. Eres un ser humano con mucha sabiduría por el poco tiempo que tienes, hablando del tiempo, y que, y que da gusto escucharte. Que coincido Gracias. contigo en muchas cosas, que otras muchas tendríamos horas para matizarlas Ujú. y que te agradezco infinito tu generosidad de estar aquí compartiendo con nosotros este espacio. Muchísimas, muchísimas. Ahí dicen enseñar el libro. A ver, creo que aquí lo tengo. Este es el libro. El arte de sanar la mente. Bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Isabel, por abrir este espacio. A mí me ha encantado compartir contigo. Sabes que cuando quieras, aquí estoy. Un abrazo muy grande a toda tu comunidad y unas felicitaciones también. Felicitaciones a ti, especialmente por todo lo que haces, por toda la gente que traes a compartir aquí en tu espacio, porque eres una gran divulgadora y además también compartes muchas reflexiones profundas y se nota que tienes muchísimas experiencias vividas que les has sacado
su jugo, su fruto, y que ahora las puedes compartir de corazón y llamar a personas también para que compartan en tu comunidad, y es algo que habla de una gran generosidad de tu parte y un gran amor que tienes hacia ti, hacia los que comparten en tu comunidad y hacia el mundo, ¿bien? Así que infinitas gracias, aquí estoy para lo que necesites y seguramente en breve te va a llegar el libro, vamos a hacer lo posible para que te llegue. Y gracias, Gracias gracias. a ti por tu generosidad, por tu valoración, que creo que te has excedido, pero sí hay un gran amor al ser humano, porque aprendí a amarme yo. Y hubo un tiempo de mi vida que no me quise nada, pero ahora sí. Te amenazo con invitarte de nuevo Un placer. próximamente a este espacio. Gracias, Mariano. Gracias. Un Gracias a abrazo ti, muy fuerte. corazón. Saludos a toda la Gracias. gente. Saludos. Gracias. Adiós, Gracias. adiós. Gracias, Mariano. Dale a la crucecita de arriba, corazón, que lo cerramos. Bueno, pues hasta aquí con Mariano Menéndez. Es un gran divulgador, es un coach profesional y músico, autor de 15 libros, más de 300 artículos con temas relacionados con el crecimiento personal. Espero que os haya gustado, espero que os haya hecho despertar sentires, que hoy, si es de noche y os vais a acostar, tengáis un pensamiento de todo esto que se ha hablado aquí. Que no temáis encontraros con vosotros mismos, porque eso es lo que verdaderamente es lo que tenéis. Porque con vosotros es con quien vais a estar toda vuestra vida en este plano. Amigos, gracias por estar ahí, porque es verdad, sin vosotros esto no tendría sentido. Héroes, que somos todos unos héroes. Nos vemos el martes en un próximo directo con David Schungi. Un abrazo, feliz noche.